vamos a hablar de células dendríticas interdigitantes. O sea, seguimos hablando de inmunidad innata. Pero ahora vamos a tocar específicamente el tema de células dendríticas interdigitantes, dada la importancia que cobran estas células en la inmunidad innata, fundamentalmente, ¿no? También en adquirida. Entonces, ya hemos visto cómo estas células dendríticas interdigitantes con los macrófagos son las células fundamentales en la inmunidad innata, y uno de los mecanismos fundamentales es realizar la fagocitosis. En este estado de fagocitosis, ahora voy a comenzar a hablar de células dendríticas interdigitantes inmaduras. O sea, todo lo que hemos visto hacia atrás casi ha sido un estado inmaduro, ¿ya? Fagocitosis, un estado inmaduro. Pero cuando las células dendríticas interdigitantes captan un antígeno, no pueden eliminarlo por fagocitosis. Entonces, ¿qué hace la célula dendrítica interdigitante? Capta el antígeno. Entonces, como no puede eliminarlo por fagocitosis, lo va a procesar, ¿ya? Lo procesa en su interior. Usualmente, si son proteínas, lo procesan en péptidos. Y una vez que las células dendríticas interdigitantes lo procesan a ese antígeno, van a migran, se desplazan del sitio donde están periféricos. Usualmente migran, ya sabemos, al vaso, al ganglio, y allí van a estar los linfocitos T, para presentarle antígenos, ¿sí? Cuando ya realizan estas funciones de procesamiento, de migración y presentación de antígenos, estas células dendríticas interdigitantes se convierten en maduras, ¿ya? Maduras. Y en realidad en toda esta etapa es que ya forman parte de inmunidad adquirida, ¿ya? Porque van a presentar antígenos a los linfocitos T. Entonces, las células dendríticas interdigitantes, si bien son de la inmunidad innata, pero participan en lo que es la inmunidad adquirida al presentar antígenos a los linfocitos que son de inmunidad adquirida, y al dirigir también qué tipo de inmunidad vamos a tomar. Inmunidad celular, humoral, eso ya lo dijimos en la clase pasada. En este estado de cosas es que la célula dendrítica interdigitantes es madura. Ahora, las células dendríticas interdigitantes, cuando captan un antígeno, lo procesan y ya finalmente se presenta el antígeno, se genera una respuesta inmunitaria. Esta célula dendrítica interdigitante que ya cumplió la función innata o cumplió su función de madura, esta célula dendrítica interdigitante ya tiene que morir, ¿ya? Usualmente mueren por apoptosis. Una vez que cumplieron todas estas funciones, van a morir por apoptosis. O sea, ellos programan su muerte porque ya no sirven, ¿ya? Ya no sirven. Y en todo este procesamiento, todo este procesamiento que realizan, las células dendríticas interdigitales tampoco proliferan, no proliferan. Entonces, estas son características que las diferencian claramente de los linfocitos, vamos a ver después, ¿ya? Y como no la presentan las células dendríticas interdigitantes, no proliferan, sobre todo esa, es que se las considera pues de inmunidad innata. Vamos a ver las diferencias, ya hemos visto algunas de ellas, entre sistema inmune innato y adquirido, y una de las principales del adquirido, de los linfocitos, es que proliferan. Entonces, estas células dendríticas interdigitantes mayormente se van a encontrar en los tejidos linfoides de depósito, el vaso, el ganglio, mucosas, piel, y entonces ahí va a estar mayormente, ahí va a estar presentando antígenos, ¿no? Y solo un 1%, porque estas células dendríticas proceden de los monocitos, solo constituye un 1% de todas las células mononucleadas de la sangre. Hay dos subpoblaciones
de las células dendríticas interdigitantes. 1, las células dendríticas mieloides y 2, las células dendríticas plasmocitoides. Las mieloides también se les llama células dendríticas convencionales, Y estas se expresan como principal marcador el CD11C. Es el fenotipo, no es la característica, es el marcador, el DNI. A eso se refiere el fenotipo, ¿no? Expresan esta molécula proteica, el CD11C. Fundamentalmente, expresan otras, sí, pero este es el marcador fundamental. A su vez, hay dos subpoblaciones de las células dendríticas mieloides. Las mieloides 2, células dendríticas mieloides 2 o convencionales 2, y las células dendríticas mieloides 1 o convencionales 1, ¿sí? Vamos a ver algunas diferencias de estas mieloides 2 y 1 después. Y las células dendríticas plasmocitoides, cuya característica es no expresar el CD11. Veamos las células dendríticas mieloides. Son las células más importantes en la presentación antigénica. Las mieloides, siempre hemos dicho eso, son las células más importantes en presentar antígenos. ¿Por qué? Porque estas son las que expresan mayor cantidad de moléculas del HLA2, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y estas moléculas coestimulatorias, el CD80, CD86, que se expresan mayormente cuando se hace la presentación antigénica. Entonces, nuevamente reiterando, las células dendríticas mieloides son células de respuesta inmunitaria innata, pero promueven, nuevamente promueven es la palabra apropiada, respuesta inmunitaria adaptativa o adquirida. O sea, van a promover qué tipo de respuesta inmunitaria adaptativa quiero, bien sea celular o bien sea humoral. En clases pasadas ya lo he dicho esto, ¿ya? Las células dendríticas mieloides sabemos que se originan de los monocitos que están en la sangre. El monocito tiene su marcador CD14, que es muy característico de los monocitos. Entonces, estos monocitos, cuando están en la sangre y van a pasar a los tejidos, se van a transformar en células dendríticas mieloides CD14 positivas. Entonces, se transforman en células dendríticas mieloides CD14 positivas, ¿ya? ¿Y por qué se transforman en este tipo de células? Porque ahí van a actuar en ese medio, en ese tejido, la interleucin 4 y el factor estimulante de colonias granulocito macrófago es el que va a permitir que los monocitos, al bajar a los tejidos, se transformen en células dendríticas mieloides CD14 positivo. Veamos estas células dendríticas mieloides, el tipo 2, o células dendríticas convencionales, el 2. Entonces hemos dicho que las células dendríticas mieloides como tal expresan fundamentalmente el CD11C, es su principal marcador, identificador o DNI. Pero también tienen otros como el CD11B, CD13 y CD33, que también actúan como marcadores, pero este es el principal. ¿Dónde están estas células dendríticas mieloides 2? Fundamentalmente hemos dicho que están las células dendríticas mieloides en los tejidos linfoides de depósito, ganglio, vaso, ¿sí? ¿Y dónde van a estar ubicadas? En las áreas parafoliculares, ¿no? De los ganglios. Y en el vaso, en las vainas linfáticas periarteriolares. Allí van a estar junto a los linfocitos T, a quienes van a presentar a los antígenos. En la piel, también las vamos a encontrar en la piel, en la epidermis puede haber estas células dendríticas mieloides 2. Y estas son distintas, si ustedes recuerdan, en la piel, en la epidermis, también están las células gigantes de Langerhans, que también son células dendríticas interdigitantes.
Entonces, pero son distintas. También se puede encontrar el tejido mucosal del pulmón, del intestino y en el hígado. Ahí van a estar células dendríticas mieloides 2. Ya les he venido hablando de los factores de transcripción. Factores de transcripción. Estas células dendríticas mieloides, miren, tienen diversos factores de transcripción que se pueden expresar cuando estas células se activan. GATA3, PU, G1, ID2, CEP, REL, factor regulador del interferón, NOTCH, KLF4. Entonces, como estos factores de transcripción son diversos, ¿ya? Entonces, ninguno de estos tiene un control exclusivo por estas células dendríticas mieloides 2. El rol de los factores de transcripción lo vamos a ver un poco después cuando veamos, ¿qué se llama? La activación de los linfocitos T. Ahí vamos a desarrollar un poco mejor esto para entender mejor los factores de transcripción que finalmente son los que rigen qué proteínas se van a sintetizar cada célula para ver qué función cumple cada célula, ¿ya? Entonces, las células dendríticas mieloides 2 o células dendríticas convencionales se refiere a las que más he venido tocando cuando hablé de inmunidad innata del macrófago. Estas expresan una amplia gama de PRR, receptores de reconocimiento patrón. Ahí los principales dijimos el receptor de manosa, de Dectin, receptores Toll-like, los Toll-like que más expresan el 2, el 4, el 5, el 6, el 8. No todos los receptores, no todos los PRR se van a expresar por igual en las células dendríticas interdigitantes, en lo que es macrófagos u otras células, ¿ya? Siempre hay predominio de alguno de estos receptores PRR en algunas células más que en otras, de inmunidad innata. También vamos a tener estos receptores, los NOT1, los NOT2 y el NRP1 y 3, ¿se acuerdan que son parte del inflamasoma? Todas estas células dendríticas mieloides 2 o convencionales 2 son aquellas que me he referido mayormente cuando hablé de inmunidad innata, por eso se dice los convencionales. Estas células dendríticas mieloides 2, su migración, para que puedan migrar una vez que captan un antígeno y lo procesan en su interior, después tienen que migrar, ¿no? Las células dendríticas migran. Entonces, ¿cómo migran? Migran porque tienen en su membrana una molécula proteica, el CCR7. Es una quimioquina, es como su movilidad que lo permite trasladarse, viajar. Usualmente ya sabemos, viajan a ganglios, a vaso. Ahí se van a encontrar en las áreas parafoliculares con los linfocitos T helper, mayormente con los T helper, pero puede ser con los T citotóxicos. Y dependiendo si es intracelular o extracelular, los linfocitos T helper ahí reconocerán al antígeno, proliferarán y se pueden desviar a TH1, TH2, TH17, TH22 o linfocitos T regulatorios. Estas células dendríticas mieloides 2 van a secretar bastantes citocinas proinflamatorias. De esto también ya lo hemos venido hablando. La interleucin 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucin 8, interleucin 12, todas estas son citocinas proinflamatorias, ¿ya? Ocasionalmente, cuando ya se ha generado una respuesta inmunitaria, ya no se requiere participación de estas células, se va a secretar más interleucin 10, 23, que tienen por función regular y a frenar esa respuesta inmunitaria. Las células dendríticas mieloides 1.
la otra subpoblación, mieloides 1 o células dendríticas convencionales 1. Ya es lo mismo decir. Entonces, estas van a expresar otros marcadores en su membrana, el CD13, el CD33. Morfológicamente son iguales que las otras, pero fenotípicamente tienen distintos marcadores, ¿no? CD13, CD33. Y tienen baja expresión de las células dendríticas mieloides 2, o sea, tienen bajo CD11C, CD11B. Ahora, estas células dendríticas mieloides 1 están hechos básicamente para promover una respuesta contra microorganismos intracelulares. Y si yo hablo de este tipo de respuesta, voy a decir que esta célula dendrítica va a presentar antígenos intracelulares a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿a quién? A los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, ¿sí? Entonces estos mieloides 1 prácticamente generan otro tipo de respuesta inmunitaria, otro tipo de función, ¿ya? Están hechos básicamente para presentar antígenos intracelulares y lo hacen porque expresan gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 1 en sus membranas celulares. Cuando hace todo esto, estas células, cuando realiza estas funciones, van a producir buena cantidad de interleucin 2, interleucin 12, interleucin 15. Estas tres citocinas activan células natural killer y todo lo que es respuesta TH1, T-helper 1. Y siempre que yo hablo de T-helper 1, vamos a hablar que se desarrolla un tipo de respuesta inmunitaria para eliminar microorganismos intracelulares, ¿ya? Entonces, todo lo que tiene que ver esta célula dendrítica mieloide 1 es con el fin de eliminar microorganismos intracelulares. Ahora, estas células dendríticas mieloides 1 expresan estos receptores Toll-like, miren, distintos a los de la otra célula. Toll-like 3, Toll-like 9, Toll-like 10, ¿sí? Ustedes ya deben ir recordando para qué sirven estas funciones. El Toll-like 3, que está en la membrana de los endosomas, en el citosol de las células, reconoce virus del RNA de doble cadena, eso ya lo dijimos, y va a producir fundamentalmente pues el interferón 1, ¿ya? Ahí media este factor de transcripción que se llama el factor regulador del interferón 3. El receptor Toll-like 9 reconoce, y esto lo hemos dicho también en la clase pasada, que está también en la membrana de los endosomas, reconoce a virus DNA, ¿ya? Produce también el interferón tipo 1, produce el interferón tipo 1, un ratito. Ya, entonces, este produce el interferón timo como las células dendríticas plasmocitoides que vamos a ver después. Las células dendríticas plasmocitoides, también ya lo he mencionado antes, ahora lo voy a reiterar, son las principales células productoras del interferón 1 en la lucha contra los virus, ¿ya? Pero sucede que esta célula dendrítica mieloide 1, que está hecha básicamente para eliminar microorganismos intracelulares como los virus, a través de su receptor Toll-like 9, va a producir interferón 1 tal como lo hacen las células dendríticas plasmocitoides.
Estas células también son importantes productoras del interferón 3 y parte de los interferones 3 es este interferón lambda 1. Estos son muy importantes en la lucha contra los virus de la hepatitis C, sobre todo, para que se vea la importancia de estas células dendríticas mieloides 1 en la lucha contra los virus de la hepatitis C. Esto de acá no es tan importante. Veamos las células de Langerhans. Entonces, comentamos que estas células de Langerhans están en la epidermis y pueden estar en otros epitelios escamosos, pero fundamentalmente están en la epidermis y entonces son de fundamental importancia cuando nosotros sufrimos una lesión, una efracción de la piel. Ingresan microorganismos, con las primeras células que se van a encontrar ahí son con las células de Langerhans, ¿ya? Estas células expresan complejos mayores de histocompatibilidad de la clase 1, de la clase 2, como son células dendríticas interdigitantes, mayormente son de la clase 2, y a través de estas dos hemos dicho que se presentan antígenos peptídicos, proteínas, ¿no? Proteínas procesadas que son antígenos peptídicos. Y a través también expresa una molécula que ya también le hemos visto, el CD1A. A través de esta molécula, el CD1A presenta antígenos glicolipídicos de micobacterias. Presenta antígenos glicolipídicos de micobacterias, ¿ya? Estas células migran a los ganglios linfáticos desde la piel, donde van a presentar antígenos a los linfocitos T, así lo hemos mencionado. Ahora van a producir buena cantidad de interleucin 15, ¿ya? Este interleucin 15 tiene un rol en lo que se llama tolerancia, o sea, regulación inmunitaria. Este interleucin 15 va a inducir la formación de TREX, o sea, de linfocitos T regulatorios. Estos T regulatorios van a producir interleucin 22, 34 y el factor beta transformante del crecimiento, y que son citocinas que tienen por función regular la respuesta inmunitaria. Todo esto es tolerancia, tolerar, regular, frenar, ¿ya? A eso se refiere tolerancia inmunológica, por hacer desarrollar TREG, linfocitos T regulatorios. Estos producen estas interleucinas que tienen por función regular a las células del sistema inmunitario para que ya no generen más inmunidad. Las células de Langerhans, miran, no expresan receptores Toll-like, ¿no? Para que vayan viendo, la expresión de los receptores Toll-like no es uniformemente en todas las células de inmunidad innata. Células de Langerhans, desde luego que son células de inmunidad innata. Sin embargo, se sale del contexto de las células dendríticas en el sentido que tienen capacidad de autorrenovación local y ser proliferativas, o sea, estas sí proliferan, a diferencia de lo que es células dendríticas en general, que una vez que se activan, cumplen su función y ahí nomás quedan, ya no proliferan, ¿sí? Hay otra población de células dendríticas inflamatorias, que son células dendríticas derivadas de monocitos, así se llama, células dendríticas inflamatorias derivadas de monocitos. Esta es una última población que se ha identificado de estas células dendríticas, así llamadas inflamatorias derivadas de monocitos. Estas también se van a derivar por acción del factor estimulante de colonias granulocito macrófago y de interleucin 4, ¿sí? Estas células dendríticas
tienen la expresión de muchas otras células dendríticas de otras poblaciones, CD3, 73, 11B, 11C, CD14, le falta el CD1C. Entonces, no voy a entrar mucho en detalle, tampoco quiero que se aprendan esto de memoria, ya les he dicho lo más importante para cada célula en cuanto a su DNI, su marcador, pero no voy a estar en detalles de 172, el receptor 1 FC epsilon, no es el tipo eso. Estas células dendríticas inflamatorias derivadas de monocitos participan en enfermedades como el eczema, la psoriasis, rinitis alérgica, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, sinovitis, peritonitis. Estas células son fundamentalmente, entonces, células que participan en la presentación antigénica porque migran a los ganglios para presentar los linfocitos T. Y estas células van a hacer que fundamentalmente se produzcan interleucinas también proinflamatorias, la 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucin 12. Estas son proinflamatorias, la 23 no lo es tanto. Pero van a presentar antígenos a los linfocitos CD4 y a los CD8, ¿sí? Entonces, cuando he hablado de estas enfermedades, es que pueden participar en enfermedad autoinmunitaria. Psoriasis, rinitis alérgica, celíaca, inflamatoria intestinal, sinovitis, todas estas son enfermedades autoinmunitarias y en estas pueden participar porque pueden producir exceso de estas citocinas proinflamatorias, la 1, el factor de necrosis tumoral y la interleucin 12. Esta es una diapositiva un tanto genérica de las células dendríticas mieloides, los receptores que expresan. Por este lado de acá, los receptores FC3, el 2B. No voy a tocar de esto porque son receptores para la parte FC de inmunoglobulinas y entonces este tipo de receptores ya me hablan de inmunidad adquirida. Estos tipos de receptores FC para la parte FC de inmunoglobulina, y si es inmunoglobulina ya es inmunidad adquirida, ¿ya? Estos dos receptores son de inmunidad adquirida, cual no hemos tocado todavía. Pero las células dendríticas interdigitantes, en general las mieloides, presentan complejos mayores de histocompatibilidad 1, 2, ya sabemos, a través del 1 presentan antígenos intracelulares, del 2 antígenos extracelulares, y también el CD1A. A través del CD1A presentan antígenos glicolipídicos, ¿no? Eso hemos dicho. La molécula B71, B72, estas moléculas sirven fundamentalmente y se van a expresar fundamentalmente cuando se esté presentando el antígeno a los linfocitos T, y estas moléculas van a colaborar mucho hacia que los linfocitos T se puedan activar, ¿ya? B71, B72. Presentan moléculas de adherencia celular que se adhieren las células dendríticas con los linfocitos T. El LFA1 y CAM1, LFA3 son moléculas de adherencia celular, permitan que se adhieran. También más detalle vamos a ver adelante. CD40 ligando, también vamos a ver la función más adelante. El receptor para interferón gamma, muy importante. Sobre las células dendríticas interdigitantes actúan los interferones. Tal vez, perdón, el interferón gamma es uno de los principales mediadores que estimulan, activan a las células dendríticas. Después tenemos el Fas ligando, que son, cuando yo digo Fas, se refiere a muerte. Ligando, que este actúa como ligando para un receptor. Miren el CD4, receptores para interleucinas.
Y ahora veamos la segunda gran población de células dendríticas, que son las plasmocitoides. Hacia atrás se ha hablado mayormente de las mieloides con sus subpoblaciones y ahora las células dendríticas plasmocitoides, ¿ya? Entonces, estas células dendríticas plasmocitoides sirven fundamentalmente para detectar ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. ¿De quién? De todos los microorganismos, fundamentalmente virus, pero también de bacterias. Pero estas células dendríticas plasmocitoides también pueden detectar ácidos propios de nosotros, que se han convertido en antigénicos. Y entonces estas células dendríticas plasmocitoides se activan. Los ácidos nucleicos propios de nosotros, autonucleicos, pueden activar a las células dendríticas plasmocitoides, ¿ya? Estas células dendríticas plasmocitoides están hechos fundamentalmente para producir interferón tipo 1, sobre todo el interferón alfa. El alfa y el beta son los interferones tipo 1, pero mayormente es el alfa el que produce estas células dendríticas plasmocitoides. Se ha determinado células dendríticas plasmocitoides, básicamente dicho, reitero, reconocen ácidos nucleicos, o sea, RNA, DNA de virus, pero también puede ser de bacterias, pero lo fundamental es que también puede estar propios ácidos nucleicos. Y entonces activarlas y producir harto interferón alfa, y esto puede generar harto interferón alfa, puede producir un proceso inflamatorio dañino, que juega un rol fundamental en enfermedades autoinmunitarias como psoriasis, lupus y otras enfermedades autoinmunitarias. Ya estoy comenzando a hablar de enfermedades autoinmunitarias que son generadas por células del sistema inmune, por citocinas o interferones que pueden producir en exceso nuestras propias células inmunitarias. Entonces, hoy en día se está viendo que existe, hoy en día hay una corriente de tratamiento en cuanto a modular la liberación de este interferón tipo 1 alfa por las células dendríticas plasmocitoides. En estas enfermedades que realmente son crónicas, que no tienen cura, psoriasis, lupus eritematoso sistémico. Estas células dendríticas plasmocitoides expresan altos niveles del CD123, o sea, el receptor para interleucin 3, ¿ya? Su principal marcador de las plasmocitoides es el CD123. Y no expresan los marcadores clásicos de las mieloides, cuáles son el CD11C, CD33 y CD11B. Estas células dendríticas plasmocitoides básicamente están en los ganglios linfáticos, y están poco en la sangre y en los tejidos periféricos, ya básicamente en los ganglios linfáticos. Estos células dendríticas plasmocitoides expresan el receptor, el receptor Toll-like-7, que van a reconocer el RNA de simple cadena de los virus, y el 9, que va a reconocer el DNA de virus. Pero también el receptor Toll-like-9 reconoce el DNA de bacterias, ¿ya? Entonces, la función fundamental de estas células dendríticas plasmocitoides es responder en forma inmediata, en forma rápida, cuando somos invadidos por virus. Siempre es bueno ver el contexto de todo, ¿no? En el contexto de todo, cuando un virus entra a nuestro organismo, ¿cuáles son las principales células que inmediatamente nos van a defender? Uno, las células natural killer. Y dos, estas células, las células dendríticas plasmocitoides, ¿ya? Van a generar van a reconocer rápido al virus y van a generar rápido una respuesta inmunitaria. En el caso de estas células van a producir grandes cantidades del interferón alfa. Interferón alfa, su nombre ya lo va diciendo, interferir con el virus que está entrando. Interferir con su proliferación, con su replicación, que no haya mucho virus.
Otra vez los factores de transcripción, ya poco a poco tienen que ir dominando el tema. El factor regulador del interferón, factor 7 regulador del interferón, es el principal factor de transcripción en la producción del interferón alfa. Esto también con más detalle lo vamos a ver cuando hagamos ya virus, ¿no? En inmunidad celular. Y tiene estas células tienen otro factor de transcripción muy importante, que es el factor nuclear kappa beta, que es el principal factor de transcripción de la célula del sistema inmunitario, y que sirve para producir básicamente interleucinas proinflamatorias. De esto ya vení conversando bastante. Factor de necrosis tumoral, interleucin 6, citocinas proinflamatorias. Estas células, si bien pueden procesar antígenos, aparte de esta función de los virus, pueden procesar otros antígenos y pueden migrar y presentarlos a los linfocitos T en el vaso y en el ganglio, pero esto es mucho menos eficiente que las células dendríticas mieloides, ¿ya? Mieloides. Tanto las células dendríticas mieloides como las plasmocitoides expresan CD4, CCR5, CXCR4 y por poseer todos estos receptores es que son susceptibles a enfermarse por el HIV, causante del SIDA. El HIV entonces puede ingresar, fundamentalmente ingresa a través de su receptor CD4 a los linfocitos T helper, pero también puede ingresar a las células dendríticas interdigitantes, mieloides, plasmocitoides, porque también tienen este receptor y estos correceptores para este virus. Ahí también se aloja y ahí también causa el estado de inmunodeficiencia. Entonces, las células dendríticas interdigitantes van a cumplir una función fundamental en la lucha contra las infecciones, ¿no? No le he puesto acá contra las infecciones, al ser de inmunidad innata y promotores de inmunidad adquirida. Todo ese rol de las células dendríticas cumplen un rol contra todos los antígenos extraños en la lucha contra infecciones, en la lucha contra las células que han degenerado en cáncer, ¿sí? Presenta antígenos tumorales a los linfocitos T helper, quienes van a colaborar con los T citotóxicos, que son las que fundamentalmente eliminan células que han degenerado en cáncer. ¿Puede generar enfermedad autoinmunitaria? Sí, porque en todo lo que hemos estado viendo, el exceso de función de células dendríticas interdigitantes puede generar exceso de citocinas proinflamatorias, interleucin 1, 6, factores de necrosis tumoral, puede generar exceso de producción de quimioquinas inflamatorias, hay todo un capítulo de quimioquinas, y todo esto produce inflamación. Se ha visto pues que cumplen un rol fundamental en general en enfermedades autoinmunitarias como artritis reumatoidea. Pero de otro lado, esto lo vamos a ver también cuando hagamos tolerancia inmunológica, cumplen un rol fundamental en la tolerancia inmunológica central. A nivel del timo ahí se encuentran células dendríticas interdigitantes y estas células dendríticas interdigitantes van a generar anergia o apoptosis. Apoptosis se refiere a muerte de los linfocitos T, ¿ya? Muerte de los linfocitos T. Esta muerte de los linfocitos T es apropiada, es un mecanismo de defensa cuando en el timo se están generando excesos de linfocitos T que son autorreactivos, que pueden autorreconocer lo propio, que por lo tanto son dañinos y quien promueve su muerte son las células dendríticas interdigitantes que se encuentran allí en el timo. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que es ya el procesamiento antigénico. El procesamiento antigénico va a estar dado a nivel de básicamente las células presentadoras de antígenos. Vamos a ver primero las profesionales, después las no profesionales.
El procesamiento antigénico no consiste en otra cosa más que en procesar los antígenos que son fundamentalmente proteínas, ¿sí? Antígenos proteicos que son captados por las células presentadoras de antígeno y en su interior van a ser fraccionados en péptidos y algunos de estos son captados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y presentados a los linfocitos T. Y esto lo vamos a ver mejor en la gráfica, ¿ya? En la gráfica ustedes pueden ver... No, ¿qué ha pasado acá? Bueno, hablando primero de las células presentadoras de antígenos profesionales, las que tienen complejos mayor de histocompatibilidad 2 en su membrana, van a procesar lo que es antígenos proteicos, pero extracelulares. Lo van a hacer en estas organelas, los endosomas, lisosomas, donde donde existen una serie de proteasas que van a fraccionar a estas proteínas en péptidos, y péptidos que tienen más o menos 10 a 30 aminoácidos en promedio. Estos se unen a los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 y son llevados a la superficie de estas células presentadoras de antígenos profesionales y presentados al TCR de los linfocitos T helper. Entonces veamos el detalle. Tenemos un antígeno proteico extracelular que vive fuera de la célula, ¿sí? Puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un virus, puede ser un parásito, todos ellos son antígenos proteicos extracelulares y otros son intracelulares. Cuando hagan microbiología, no sé si han hecho, ya establecen bien esas diferencias. Estos son captados por esta célula presentadora de antígenos profesionales, macrófagos, células dendríticas interdigitantes. Son captados, pasan al citosol y después van a ser llevados ¿hacia dónde? Hacia estas organelas, endosoma, lisosoma, ¿ya? Ahí son llevados. Ahí existen gran cantidad de proteasas, o sea, enzimas líticas que destruyen a las proteínas. Y los van a fraccionar en complejos de baja estabilidad y en péptidos o con péptidos de baja estabilidad y péptidos de alta estabilidad. Miren, veamos de otro lado qué pasa con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Después, a continuación de esta clase, vamos a hacer el complejo mayor de histocompatibilidad y vamos a ver que este complejo mayor de histocompatibilidad tiene genes que están en el brazo corto del cromosoma 6. Genes que van a codificar para producir las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son moléculas muy inestables. Necesitan de una compañía al lado para que les dé estabilidad. Esa compañía es la molécula Li. Acá está la Li. Se juntan y dan alta estabilidad. Y así van a pasar del núcleo de la célula al retículo endoplásmico, ¿ya? Y del retículo endoplásmico van a pasar el aparato de Golgi, que es una organela de almacenamiento, con la molécula Li siempre al lado. Y de allí van a pasar a los endosomas. Como el endosoma y el lisosoma tienen un medio ácido, esta molécula Li se separa y se queda solita. Y como esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el tipo 2, no puede estar sola, se le van a unir otras proteínas llamadas el HLA-DM, el HLA-DO. Estas se le unen para darle más estabilidad a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Pero cuando estos péptidos de alta estabilidad se han generado del antígeno proteico extracelular, estos van a ocupar acá, se van a unir a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y una vez que se unen, las moléculas HLA-DM y DO se separan, se van, se disgregan. Y solo va a quedar la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, va a salir de esta organela y se va a dirigir a la superficie de la célula, ¿ya? Y allí es que va a presentar a los péptidos
antigénicos extracelulares o epítopes, ¿sí? Ahí lo están presentando. Esto es, en resumen, cómo es el procesamiento antigénico por células presentadoras de antígenos profesionales que expresan en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2 para presentar antígenos proteicos extracelulares, ¿sí? Eso ya lo he dicho anterior, pero ahora ya lo estamos viendo más detalladamente cómo es el procesamiento antigénico. Un poquito más para que tengamos esto detalle. Tenemos acá entonces la entrada de un determinado antígeno proteico extracelular. Primero, a esta célula presentadora de antígenos profesionales. Primero, ¿qué se da? Inmunidad innata, fagocitosis. Si es que no funciona la inmunidad innata, ¿qué se va a dar? El procesamiento antigénico que se va a realizar nuevamente a nivel de los endosomas, lisosomas. Ahí se va a llevar el procesamiento, ahí se va a llevar a este antígeno proteico extracelular y acá tienen pues diversos tipos de proteasas, como por ejemplo las catepsinas. Las catepsinas van a disgregar, van a separar a estas proteínas, ¿ya? A estos péptidos, a estas proteínas extracelulares. Y hemos dicho que los disgregan en péptidos de alta afinidad y que se van a unir finalmente a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para que éstas se dirijan a la superficie celular. Y ahí están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Presentando ya un péptido antigénico, ¿a quién lo presentan? Al TCR del linfocito CD4 o T-helper, acá lo tenemos. A él lo presenta, ¿sí? Este procesamiento antigénico también se le llama vía exógena o extracelular, simplemente porque proviene de microorganismos que viven fuera de la célula, extracelular. El pH de estos endosomas, lisosomas, es un pH ácido, 5 a 6, y eso permite la disgregación de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la molécula Li. Y ahora veamos cómo es el procesamiento antigénico por las células presentadoras de antígenos no profesionales, que profesionalmente no están hechos para ello. Estas tienen complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Si uno lee, no se entiende siempre, ¿no? Vamos a ver el gráfico y lo vamos a entender mejor. Tenemos entonces acá un antígeno proteico intracelular, bien sea un virus, los virus siempre son intracelulares, una bacteria intracelular, un hongo, un parásito intracelular. Y entonces estos van a ser captados por estas células presentadoras de antígenos profesionales y una vez que allí ingresan proteínas que se llaman las ubiquitinas. Se produce el proceso de ubiquitinización con producción de energía y una vez que se han unido a las ubiquitinas van a tener una peculiaridad de pasar por todo un sistema de un sistema complejo como cilindros, un complejo de cilindros que tienen como cuchillas en su interior y que van a permitir que este antígeno proteico sean fraccionados en péptidos, ¿ya? Péptidos procesados, secuencias de 10 a 15 aminoácidos, más cortos que en las otras células. Estos antígenos proteicos intracelulares entonces son fraccionados en péptidos y algunos de ellos van a ser llevados por estas damas de compañía que son las proteínas HSP70, proteínas de shock caliente o HSP70, que los llevan hacia esta molécula proteica que se llama el TAP. Este TAP, péptido transportador de antígenos, está justo en la membrana de esta organela, que es el retículo endoplásmico,
Y ahí es que lo va a hacer ingresar. Ahí le permite el ingreso de unos de estos péptidos procesados. Y allí se va a encontrar la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, tipo 1. Y ahí se le va a unir el péptido antigénico. Y esta molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 también es altamente inestable y tenía a su lado otras moléculas proteicas, el calreticulín, el tapacin, para que le den estabilidad. Y una vez que se le une el péptido antigénico, se separan estas dos, se separa el reticulín, se separa el tapaicín, y entonces la molécula del complejo mayor histocompatible se dirige a la superficie de esta célula. Se dirige y ahí va a presentar al péptido antigénico intracelular, al péptido, o epítope también, o determinante antigénico también se le llama, ¿ya? Entonces, acá tenemos nuevamente nuestras células, una célula presentadora de antígenos no profesionales. Las no profesionales ya hemos dicho que puede ser cualquier célula del organismo menos los glóbulos rojos y que expresan en su membrana complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. ¿Ya? Tenemos un antígeno intracelular, por ejemplo, un virus, ¿no? Cuando los virus entran a nuestras células, los virus siempre se van a alojar en nuestros ácidos nucleicos. ¿Para qué? Para allí tomar el comando de nuestros RNA de transferencias, tomar el comando para comandar, codificar sus proteínas y al final producir sus propias proteínas y no las nuestras. Eso es lo que hacen los virus, ¿no? Una vez que ingresan a nuestras células. Y entonces, estos virus van a comenzar ahí a producir sus propias proteínas, ¿no? Una serie de sus propias proteínas. Estos virus con sus propias proteínas, entonces, una vez que ingresan al citosol de esta célula, van a ser captados, van a ser ubiquinados primero con ubiquitinas, captados por un complejo proteosómico con cuchillas en su interior, y ahí van a ser degradados en péptidos. Péptidos que se van a ir a ubicar eh, que van a péptidos que se van a ir a ubicar en la luz, no, en la membrana del retículo endoplásmico. Ahí, ¿ya? Estos péptidos se van a ubicar acá. Acá están nuestras moléculas del complejo mayor histocompatibilidad. Todo esto es el retículo endoplásmico, dijimos. Bueno, una vez que se une ahí, se separa el tapaicín, la calreticulina y se va a dirigir finalmente hacia la membrana celular donde presenta el péptido antigénico a quién? Al TCR, con su CD3 al lado, al TCR de un linfocito T citotóxico cuyo correceptor es el CD8. ¿Sí? Hacia acá para que podamos entender un poco más cómo es esto del procesamiento antigénico con nivel intracelular. Y ahora vamos a entrar, no vamos a terminar la clase, nos vamos a quedar por la mitad del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? El complejo mayor de histocompatibilidad. Este nombre, complejo mayor de histocompatibilidad, es un nombre muy... Ya ustedes, y se lo voy diciendo, cada vez que he hablado del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿para qué sirven? El 1 y el 2. Para presentar péptidos, ¿no? Proteínas, péptidos. Para eso es. ¿Y por qué tiene este nombre tan complejo? ¿Por qué se ha quedado con este nombre tan complejo? Veamos por qué. Es un grupo complejo de genes, porque tiene genes complejos, de ahí viene complejo. Están ubicados estos genes, ya lo he comentado algo, en el brazo corto del cromosoma
cromosoma 6 de todas nuestras células, ¿sí? Estos genes codifican para sintetizar unas proteínas, todos los genes codifican para sintetizar proteínas, y en este caso, proteínas también se llaman del complejo mayor de histocompatibilidad, las cuales se van a ubicar en las membranas de las células que están produciendo este complejo mayor de histocompatibilidad. ¿De dónde viene el nombre de histocompatibilidad? Histocompatibilidad. Cuando recién se les descubrieron a estas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, se vio a raíz de que se hacía trasplantes de órganos y el trasplante de órganos se hacía a una persona, esa persona se llama el aceptor del trasplante. Se vio que su sistema inmunitario rechazaba a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, a estas proteínas que se expresaban en la membrana de las células. Entonces dijeron, estas proteínas son las que se rechazan cuando el sistema inmunitario del aceptor no los reconoce como tal, no son compatibles con el sistema inmunitario y por lo tanto las voy a rechazar. Histocompatibilidad, ¿ya? Todo lo que es compatible con uno mismo, el sistema inmunitario no lo rechaza. El sistema inmunitario no rechaza lo propio de nosotros, pero sí va a rechazar lo extraño, ¿sí? Si yo hago una donación de sangre que no es histocompatible, lo va a eliminar a mis glóbulos rojos. O hago un trasplante de órganos y va a eliminar, pues, el aceptor, su sistema inmunitario elimina a mis células que estoy trasplantando. Pero ¿qué parte elimina? A las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Eso es lo distinto en la membrana de nuestras células. Por lo tanto, rechaza a toda la célula, ¿ya? A eso se refiere el término de histocompatibilidad. ¿Y dónde sale el nombre de complejo mayor? ¿Por qué mayor? Porque cuando se hacían los trasplantes, se dieron cuenta lo que se rechazaba, como les digo, eran a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, hablando redundantemente. Pero después se dieron cuenta que había otras proteínas que le llamaron el del complejo menor de histocompatibilidad, que también eran rechazadas, pero en menor cuantía, ¿ya? No producían la muerte de ese órgano trasplantado. El sistema inmunitario, cuando los afectaba, no producía la muerte, simplemente le producía una respuesta inmunitaria que mermaba su función, pero no las mataba del todo. Entonces, a esas proteínas, a las cuales el sistema inmunitario del aceptor las rechazaba, pero no producían su muerte, se les llamó moléculas del complejo menor de histocompatibilidad. Y a las otras que sí las rechazaba fuerte, mayor de histocompatibilidad. A eso se refiere este nombre, complejo mayor de histocompatibilidad, ¿ya? Siguiendo tocando esto de histocompatibilidad, el trasplante de órganos entre gemelos no hay rechazo. ¿Por qué? Porque los gemelos tienen los mismos complejos mayor de histocompatibilidad, los mismos complejos menores de histocompatibilidad expresados en la membrana de sus células, en este caso, ¿sí? Entonces, un trasplante ideal sería el que se realice entre gemelos. Pero ¿quién tiene pues gemelos? No hay, ¿ya? Entonces, lo usual y lo que se pudiera hacer es el trasplante entre hermanos. ¿Qué pasa entre hermanos? Existe un rechazo leve, dado que las moléculas del complejo menor de histocompatibilidad son distintos. En cambio, entre los hermanos, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad son iguales, ¿ya? Entonces, entre hermanos siempre va a haber un rechazo, pero leve. ¿Está dado por quién? Por las moléculas, por estas proteínas del complejo menor de histocompatibilidad. Ya por los años 40 sucedió todo eso que les estuve comentando, que los rechazos, esto se estudió primero en ratoncitos cuando les trasplantaban piel y se vio pues que el rechazo del sistema inmunitario del aceptor, de un ratón aceptor, el rechazo estaban dadas
hacia las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. De ahí le pusieron el nombre. Desde los años 1940 hasta ahora se ha quedado con ese nombre, no lo han podido sacar, cambiar. Pero 20 años después, más o menos, por 1960, Benacerraf, este investigador, demostró que las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad eran más bien, servían para qué? Servían fundamentalmente para presentar antígenos, para generar una respuesta inmunitaria contra un antígeno. Entonces, ya cuando quisieron cambiarle el nombre, ya no se pudo. Está tan establecido que ahí se ha quedado ese nombre complejo. Lo que se debió llamar simplemente eran ¿qué cosas? Moléculas presentadoras de antígenos, eso es todo, ¿no? Son moléculas que presentan antígenos proteicos o peptídicos. Entonces, vamos a ver esto de complejo. ¿A qué va tanto lo complejo? Lo complejo he dicho que se va a la cuestión genética de genes, ¿ya? Los genes del complejo mayor de histocompatibilidad que existen en el brazo corto del cromosoma 6 son alrededor de 200 genes, 200. Y desde a uno va pensando, si son 200 genes, entonces yo voy a tener 200 proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad expresado en mis membranas celulares, ¿sí? Son 200 genes, un gen es para una proteína. Pero veamos que eso no sucede. Y ahí viene los nombres de complejo. Estos 200 genes más o menos se ubican en 6 locus genéticos, locus o regiones genéticas. A esto se les ha llamado HLA, antígeno leucocitario humano, siglas en inglés al revés, antígeno leucocitario humano, porque ahí se les descubrió. A estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad se les descubrió en los leucocitos humanos, o sea, en los glóbulos blancos humanos, ¿ya? Y cuando se los descubre con anticuerpos monoclonales, toda una técnica que hace que nosotros tengamos, por ejemplo, los CDs, los números, es mediante anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales que van a servir para detectar moléculas proteicas en nuestras membranas para decir este es el marcador o este cumple una determinada función. Y como estos anticuerpos se unen a antígenos, se unían a estas moléculas proteicas, que en este caso eran antígenos, de ahí salió el nombre de antígeno, antígeno leucocitario humano, que también este nombre es complejo, ¿no? Porque ya tiene la palabra antígeno y yo les he dicho que antígeno es todo lo extraño a nuestro organismo, todo lo que el sistema inmunitario considera extraño a nuestro organismo. Y sin embargo ya estoy viendo que la molécula HLA es un antígeno. Es algo extraño al cual el sistema inmunitario debía rechazar entonces. No, simplemente le han puesto antígeno por la manera como la han descubierto, ¿ya? Entonces, cuando se habla de complejos mayores de histocompatibilidad, se habla del sistema HLA, ¿sí? Ahí se le descubrió en los antígenos leucocitarios humanos. HLA. Este HLA son de dos clases, la clase 2 y la clase 1. Los antígenos HLA de la clase 2 son tres, el HLA-DP, el HLA-DQ y el HLA-DR. Y los de la clase 1 son el HLA-C, el HLA-B y el HLA-A. ¿Ya? HLA-A. Entonces, ¿por qué? Porque son pues 6 locus genéticos, 6 regiones genéticas. 1, 2, 3 para la clase A y para la clase 1, 1, 2, 3. Ahí están los 6 locus genéticos, ¿sí? Las 6 regiones genéticas en total con sus 200 cromosomas. Si uno quisiera decir, entonces, ¿cuántos genes tengo en cada locus? Haces la división, 200 entre 6, y yo tendría que tener más o menos 33 genes en cada locus. El HLA-C 33, el HLA-B 33, el HLA 33 y también los de la clase 2, cada uno 33. ¿Eh? Y ahí tendríamos más o menos nuestros 200 genes para codificar y producir 200 proteínas. Pero ¿qué es lo que pasa?
Estos genes son altamente polimórficos, o sea, adquieren distintas formas. En cada uno de estos gencitos tiene múltiples variantes o alelos. Sus nucleótidos en algún momento cambian, varían, ¿sí? A eso es lo que se llama variantes o alelos. Alelo es distintos genes. De lo que era uno, ahora son distintos, ¿ya? Múltiples variantes o alelos. Se ha descrito que pueden llegar a 15.000 alelos en todos los locos. Entonces, ya ahí cambia todo el panorama, ¿no? En lugar de ser 200 las proteínas que pueden codificar para sintetizar 200 proteínas, ahora van a ser 15.000 proteínas o 15.000 alelos, 15.000 proteínas distintas en todos los locos, ¿sí? ¿Y todo por qué? Por ese polimorfismo genético que tienen de esos genes convertirse en alelos y por lo tanto van a codificar para producir distintos alelos, distintas proteínas. Ahora, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, las clásicas son dos, clásicas y no clásicas, ¿ya? ¿Y cuáles son las clásicas? HLA, B y C son las clásicas, las que hemos visto. Su función básicamente, ¿cuál es? Presentar antígenos intracelulares a los linfocitos T, CD8, ¿sí? Los de la clase 1, repito, HLA, B y C, su función fundamental es presentar antígenos intracelulares a los linfocitos T, CD8 positivos. Estos son más altamente polimórficos. Se han descrito alrededor de 3.000 alelos para cada uno de ellos, ¿ya? 3.000 alelos. Ahora, de la clase 1, las no clásicas, hay el HLA-E, el HLA-F y el HLA-G. Estos no presentan antígenos a los linfocitos T, no están hechos para ellos, sino que están hechos para unirse a unos receptores inhibitorios de las células natural killer. Fundamentalmente, estos HLA-G se denominan inmunosupresores, se expresan en el citotrofoblasto del feto y evita que el feto sea rechazado como un trasplante cuando se está dando la gestación. Manera breve, decirles que cuando una madre concibe, el fetito lleva en nuestras membranas complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2, y el sistema inmune de la madre va a tratar de rechazarlo porque tiene complejos mayores de histocompatibilidad del padre. No, perdón, el fetito tiene complejos mayores de histocompatibilidad tanto del padre como de la madre en sus membranas, y la madre con su sistema inmunitario va a rechazar a esas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del padre, porque lo ve como extraño, pues, ¿no? Y entonces las células natural killer de la madre que van a rechazar en primera instancia, esas células natural killer tienen en su membrana receptores inhibidores, ¿ya? Esos son los que se chocan con esta molécula HLA-G del complejo mayor de histocompatibilidad que se expresan en el citotrofoblasto, que son parte de células del fetito y que van a inhibir a estas células natural killer para que no se produzca el rechazo del feto. Es como un rechazo, el fetito es como un trasplante. Tiene parte del padre, como les digo.